Y ya tenemos con nosotros en estudio dos invitados que están de visita en Montevideo y estamos hablando de Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, y Julio César Ávila, quien preside el Comité Paralímpico de las Américas. Gracias por estos minutos que se hicieron un lugar para estar en esta breve visita por esta capital. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Muy bien. De visita a Montevideo, hablando con mucha gente, con Secretaría Nacional de Deportes, con legisladores. La idea es conocer un poco más el deporte paralímpico uruguayo y apoyar desde nuestras organizaciones, trabajar en conjunto de la mano con el Comité Paralímpico Uruguayo y las autoridades aquí de Uruguay. Ayer fueron a reunirse con el Secretario Nacional de Deportes. Bueno, si me pueden contar algo de lo que se habló allí y sobre todo pensando en qué momento está Uruguay, para después ir desgranando también lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? de este deporte que tiene una parte importante de inclusión, ¿no? No sé, Julio César. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Yo creo que fue una reunión bastante positiva con el secretario Alejandro y parte de su equipo. Hablamos un poco del trabajo que vienen haciendo desde la Secretaría de Deporte en tema de deporte social comunitario, en cómo están las personas con discapacidad practicando esta línea del deporte paralímpico, cómo están organizando los Juegos Paranacionales. También desde nuestra organización ofrecimos un tema de capacitación en clasificación médico-funcional, que es algo bastante importante y relevante. Creo que fue una reunión muy positiva. Tratamos de orientar un poco el trabajo que viene haciendo el Comité Paralímpico Nacional y que debe de ir de la mano también de las políticas y de los programas que tiene que tener la Secretaría del Deporte en beneficio de la población con discapacidad de Uruguay. Me imagino que este tipo de deportes, cualquier tipo de deportes o actividades, requiere, sobre todo estos deportes, mayor apoyo del Estado, ¿no? Por las dificultades que implica hasta de equipamientos y de que la gente se anime a participar. ¿Cómo es que funciona en otros países y qué es lo que nos está faltando, Andrew? Bueno, yo creo que hay pasos importantes que aún faltan aquí en Uruguay. Por ejemplo, el deporte paralímpico aún no está reconocido por la ley uruguaya. Ese es un paso muy importante porque ahí van a tener más acceso a recursos financieros y porque, claro, hay el papel del Estado, pero también el papel de la sociedad de una manera general y de la parte privada, o sea, de empresas, posibles patrocinadores. Porque cuando hablamos de deporte, y ayer hablábamos precisamente de un planeamiento a largo plazo desde el semillero, o sea, desde la base, cómo captar niños y jóvenes con discapacidad para que se involucren primeramente en deporte y ahí sí trabajar el talento hasta el alto rendimiento, Juegos Paralímpicos, Juegos Panamericanos. Pero sí, recursos financieros y recursos humanos son imprescindibles, son fundamentales y buscar nuevas formas de ingresos es algo importante y que tratamos ayer también. ¿Y qué aportan estos? Bueno, me imagino que la gente debe saber, pero ¿qué aporta el mayor involucramiento y la mayor participación de personas en situación de discapacidad a que participen de los deportes? ¿Por qué es importante? Bueno, yo hablo un poco y Julio habla un poco sí, Julio más también. Y bueno, el deporte es probablemente algo que da visibilidad a las personas con discapacidad. 15% de la población global tiene algún tipo de discapacidad. 1.3 billones de personas. Entonces la pregunta siempre, ¿dónde está toda esta gente que no la veo? Entonces el deporte es una de las maneras de cambiar la percepción de sociedades acerca de personas con discapacidad, o sea, el evento global de más grande impacto que existe, que las personas con discapacidad son los actores principales, son los Juegos Paralímpicos. No hay en arte, no hay en política, no hay en educación, no hay otro, son los Juegos Paralímpicos. Entonces somos también una plataforma para cambio de la sociedad y cuando uno incluye 15% de la población que muchas veces no está activa, esa población se torna también activa en otros aspectos de la sociedad, o sea, en el empleo, en la educación, en política y todo. Y ahí, bueno, tener 15% de tu población más activa, incluirla en la sociedad, beneficia a la sociedad de una manera general. Entonces, el deporte es solo el principio. Nosotros tenemos nuestro lema, nuestro moto que dice que el cambio empieza
a través del deporte. Pero solo empieza. Es importante que también este cambio de actitud se transforme en cambio de leyes, en cambio de entendimiento de la sociedad acerca de las personas con discapacidad. Este es el objetivo del movimiento paralímpico. Julio César, ¿y cómo ves con la mirada del continente esta situación? ¿Cómo venimos? Corriéndola atrás, ya vemos que Uruguay tiene algunos desafíos, digamos, pero a nivel continental. Bien, pero Uruguay viene trabajando en una dirección positiva. Creo que falta más como de tener un poco de trabajo con el gobierno y la población. Nosotros ubicamos a la población con discapacidad en el centro de nuestro movimiento. El objetivo es que podamos ayudarle a que la persona con discapacidad se convierta en paratleta y el paratleta pueda inspirar el mundo. Entonces, partiendo de esta premisa, la idea es que el atleta, el paratleta en este caso, esté en el centro y alrededor esté la empresa privada, estén las organizaciones públicas, estén los medios de comunicación, la universidad para nosotros es bastante importante. Y en esa dirección donde todos podamos impulsar ese trabajo de las personas con discapacidad, podemos estar hablando de que transformamos la sociedad, podemos estar hablando de que rompemos ese imaginario que se tiene acerca de las personas con discapacidad, que todo hay que darle. No, nosotros desde el deporte panamericano estamos trabajando por generar espacios, por generar oportunidades a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, porque nuestro movimiento trabaja y muestra el trabajo de personas con y sin discapacidad luchando por un mismo objetivo. Entonces, claro, a nivel panamericano estamos trabajando fuertemente. Hay países muy fuertes como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile viene empujando muy fuerte también. Y la idea es que cada día que pase, cada uno de nuestros miembros, cada uno de los países pueda llegar a transformar mucho la sociedad de los países que pertenecen. ¿Qué diferencia hay entre, en cantidad de deportistas y entre los olímpicos y los paralímpicos? Los Juegos Paralímpicos tienen 4.400 atletas en Juegos de Verano y los Olímpicos 10.500 atletas. Eso en Juegos de Verano. Pero estamos creciendo y bajo muchas métricas, los Juegos Paralímpicos son el tercer evento deportivo más grande del mundo después del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. Entonces estamos creciendo mucho. Los Juegos de Invierno ahora de marzo tuvimos, por ejemplo, más de 600 millones de video views, o sea, en 9 días, o sea, gente cada vez más en otras partes del mundo que se interesa, que se involucra y que lo ve como también entretenimiento, pero sabiendo que es más que entretenimiento, es más que solo, entre comillas, deporte. Es algo que influencia, sí, de manera muy efectiva el cambio de actitud frente a personas con discapacidad. Uruguay participa desde el 92, creo, ¿no? De los Juegos Paralímpicos de Barcelona, Sí. en este tipo de actividades. No ha participado, según lo que estuve leyendo, en Juegos Paralímpicos de Invierno. ¿Es más difícil? Sí, por el tema de que, bueno, los deportes de invierno son muchas veces más caros. La inversión es para empezar y para, bueno, primero que necesitan acceso a nieve, a hielo, y son deportes que son más caros. Entonces, por ejemplo, en nuestra parte del mundo, porque yo también soy de Sudamérica, pocos países participan, entonces está ahí Argentina, Argentina, Brasil, Chile, algunos pocos países pero cada vez más. Por ejemplo, en esos Juegos ahora en marzo, Juegos Paralímpicos de Invierno, Haití participó por la primera vez y El Salvador participó por la primera vez en Juegos Paralímpicos de Invierno. Entonces, eso está creciendo para países que tradicionalmente no son países de deporte de invierno. Y que no tienen nieve en sus países, pero fueron y participaron. Por ejemplo, El Salvador, el paratleta se entrenaba en la playa porque no tenía nieve. Pero la idea es que cada vez estamos trabajando para que cada vez más países puedan participar en estos Juegos. No solamente es Uruguay, son varios países de la región que no participan por los costos, porque no tienen nieve en sus países, por diferentes motivos, que hay que buscar la forma de que cada vez participen más en los Juegos de Invierno. ¿Cuál es la dificultad que ustedes ven? Porque hay una cuestión de mirada deportiva, pero hay una cuestión de política atrás para impulsar o no promocionar este tipo de deportes, que no estamos hablando solo de deporte, estamos hablando de personas que necesitan más de todos nosotros, ¿no? Yo pienso que la legislación, si tú
equiparas el Comité Olímpico con el Comité Paralímpico, si empiezas a generar esas herramientas de que no dependan de la voluntad del dirigente que esté en ese instante, que podamos tener leyes que equiparen, que igualen, que le den los mismos beneficios, que también le den los mismos derechos, es un buen comienzo, es una puerta que se abre, pero que genera garantías, que genera estructura, que podemos hablar de un proceso, porque muchas veces los procesos inician y llegan hasta un punto, se estancan porque llega otro dirigente deportivo que no tiene la voluntad de trabajar en esa dirección, entonces cambia todos los programas, pero si tú ya tienes legislación, si ya tienes leyes que te cubren, ya es un trabajo que se puede hacer más constante y más sólido, y los procesos van a seguir impactando lo que se quiere, y lo que se quiere realmente es poder transformar la vida de las personas con discapacidad. Y hay otra dificultad, claro, son aspectos que no impactan en atletas sin discapacidad. Por ejemplo, transporte accesible, instalaciones deportivas accesibles. Entonces, un obstáculo, una dificultad que muchos atletas tienen con discapacidad para empezar es cómo llegar a un centro que tenga de entrenamiento, o sea, claro, un espacio público o privado que tenga, y hay profesionales que sepan cómo entrenar niños jóvenes o personas ya de adultas con discapacidad. O sea, eso es algo que muchas veces es importante tener en la formación de los profesionales de educación física. Eso está avanzando en muchas partes del mundo, también aquí en Uruguay, pero es algo que aún falta. Entonces, claro, son impactados por todos los aspectos de una falta de entendimiento de accesibilidad y de inclusión de las personas con discapacidad en general. ¿Cuáles son los deportes más, digamos, más habituales o donde es más fácil insertarse en los paralímpicos? Porque uno ve, digo, corridas o carreras de silla de rueda, pero ¿y para qué tipo de discapacidad? Me imagino que para personas de baja visión también, pero ¿cuáles son las más posibles, digamos? Yo pienso, Presi, que para atletismo y para natación, allí están todas las discapacidades, son como los dos deportes emblemas, por llamarlo de alguna forma, sin desmeritar los demás deportes, pero allí concurre la discapacidad visual, la discapacidad física, la discapacidad de parálisis, los intelectuales. Creo que esos son los dos deportes donde tenemos todas las discapacidades. Presi, no sé qué piensas tú. No, son los deportes, tienes razón, son los deportes más globales, o sea, que involucran más áreas de discapacidad. Y, por ejemplo, en los procesos de rehabilitación muchas veces está incluido terapias en agua, entonces también es un ambiente natural. Muchos atletas empiezan en el proceso de rehabilitación y ahí siguen cuando tienen acceso a una, claro, piscina o pileta, no sé, piscina, pileta en Argentina, pero perdón, piscina y atletismo también, por ejemplo, las pruebas que son de lanzamientos, o sea, en términos de equipamiento no son tan caros. Mencionaste las cajeras en silla de ruedas, una silla de ruedas de competición es muy cara. Entonces, es distinta a las que se usan habitualmente. Sí, completamente. Es como comparar nuestros autos de la calle con un Fórmula 1. No tiene nada que ver. Hay que saber manejar, entonces. Hay que saber manejar, sí, ¿no? Y es complicado y sí, es caro. Entonces, pero para empezar se puede tener equipamientos más accesibles y hay programas. Nosotros tenemos programas de apoyo en eso, de compra de equipamientos. Pero sí, atletismo y natación, pero hay otros. Hay judo, hay fútbol, hay ciclismo, hay remo, hay canotaje, hay de todo. Entonces siempre hay opción para una persona con discapacidad empezar a practicar un deporte. Y te voy a poner otro tema. ¿Qué pasa con la diferencia de género? ¿Más hombres que mujeres o cómo es? Sí, pero la brecha se está cortando mucho. Hay políticas que nosotros seguimos del Comité Paralímpico Internacional, donde la idea es que la política se llama 50 y 50, o sea, que cada vez más cerca esté el 50% de las mujeres y de los hombres participando en los diferentes deportes. Tenemos un objetivo muy claro en Juegos Paralímpicos que es en Brisbane en 2032, tener 50-50%, o sea, 50% mujeres, 50% hombres como atletas, pero también estamos haciendo esfuerzos para tener más mujeres en posiciones de liderazgo. Claro. Entonces, por ejemplo, en nuestro comité ejecutivo hoy tenemos 50-50.
Y eso es importante y queremos que eso también alcance a los países, que tengamos más mujeres Y líderes. que anime, ¿no? ¿Ah? Y que anime a participar a Sí. las mujeres y a las niñas, ¿no? Exactamente. Andrew Parson, Julio César Ávila, gracias por estos minutos y bueno, buen trabajo. Ojalá que Uruguay se encuentre en el 2032, ¿lo dijo? Sí, los Sí, próximos Juegos son a los Juegos Panamericanos del año que viene en Lima y los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles en 2028. 28, perfecto. Son así los que de tenemos- verano. Muchísimas gracias a ambos. Gracias.